clases se vayan a reanudar, ¿ya? A ver, déjenme ver en el chat. Tengo 3 oradores, nada. ¿Alguien escribió algo? Ah, sí, por los 2 dispositivos. Sí, ya lo acomodé, pero es mi compu. Algo pasó con la computadora que no quiere andar. Voy a ir compartiendo. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. hace rato que di mi clase de medicina, ellos Sí, tuvieron doctora. que abrirme el Zoom, ¿ya? Y no pasaban las láminas. Ustedes me avisan, ¿ya? ¿Cómo vamos yendo? Bueno, entonces, dentro de nuestro avance de materia, además de ver método de que era lo que tocaba, vamos a ir viendo centros de información de medicamentos, ¿ya? Está dentro del programa. Hoy en día, si yo hablo de información, pues todo el mundo lo tiene la información a un dedo. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene que haya un centro de información de medicamentos? Centros de información de medicamentos existen en los hospitales generalmente o en algunas universidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si bien la información hoy está a un dedo de fácil de obtenerla, pues el sentido es que el farmacéutico es capaz de tomar la información y transformarla en ese paciente en su necesidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a leer que la mioarona la debo tomar cada 12 horas, a que yo vaya a leer que la mioarona va a tener interacciones con otros fármacos. Y eso es lo que vamos a ir viendo, cuál es la estructura, cuáles son los lineamientos de un centro de información de medicamentos. ¿De acuerdo? Eh, ahí voy pasando, ustedes me dicen si se cambia. ¿Pueden ver la siguiente lámina? No. No, doctora. No, doctora. Y Sí, no en la sé, primera. no pasa. Hace ratito me pasó igual y al final me dijeron, ¿y por qué no pasa? Dejo de compartir, voy a tener que hacerlo lámina por lámina. Quiero compartir. Vamos a ver ahora. Ahora es nueva, ¿no ves? La lámina. Sí. Ya. Sí, doctora. Bueno, si no lo vamos a tener que hacer así. Qué horror. Me ha sacado canas verdes desde las 2 de la tarde. Estoy peleándole a esta computadora. Bueno, ¿cómo nace? ¿Cómo nace estos antecedentes para formar un centro de información de medicamentos donde los farmacéuticos son los responsables de estar al frente? Pues es una necesidad de información, pero no es cualquier información, no es la información que yo agarro lo primero de Google para poder estar, sino una información que debe estar previamente seleccionada. El farmacéutico la evalúa, analiza, la sintetiza y recién entrega esa información con todo su conocimiento. O sea que es una literatura ya analizada y orientada para un paciente. ¿Cambió la lámina? Sí, doctora, cambió. Sí, doctora, Sí. cambió. Ah, bueno, entonces parece que se acomodó. Bien. Entonces, si yo tuviese que ir definiendo qué es un centro de información de medicamentos, es una unidad funcional donde a cargo va a estar un profesional calificado, donde es el que va a evaluar, va a analizar todo el contexto para dar esa solución, dando información objetiva y en tiempo útil. Fíjense que ahí no dice subjetiva. Subjetiva es yo sujeto pienso, no. Tiene que ser una información. Van entrando a la clase. Ya los admití, ya. Es una información objetiva, es decir, no es lo que yo opino, sino de acuerdo a la literatura consultada, su respuesta es tal cosa, ¿ya? ¿Y qué otro objetivo me va a ir teniendo un centro de información de medicamentos? En un tiempo útil,
Es decir, que si me llega al Centro de Información de Medicamentos que está en el hospital una pregunta sobre una intoxicación, un órgano fosforado, por ejemplo, una intoxicación, pues no puedo yo contestarla mañana, pues tiene que ser contestada en el momento, ¿ya? Eso es extremadamente importante. Ya, déjemelo ahí, gracias. Bien, entonces eso es básicamente la funcionalidad de un centro de información de medicamentos en un espacio actual donde hay extrema información, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿cuál es la clave para que funcione un centro de información de medicamentos? Que ese profesional calificado va a entregar la información o la respuesta en una forma objetiva. Objetiva siempre es contrastada. La literatura dice que. Y en un tiempo útil. Bien. ¿De dónde nace? Esto nació como una necesidad imperiosa de contar con información objetiva, no subjetiva e independiente. ¿Qué significará una información independiente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significará una información independiente? ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá con una información independiente? Mi opinión profesional sobre el caso. No, si es tu opinión, Valde, es subjetivo, deja de ser objetivo. Y acá lo que se pide es objetividad. No es lo que yo pienso, sino yo revisé y el libro dice que acá la interacción es esto con esto. No es lo que yo pienso, lo que dice el libro. Eso sería objetivo. Pero independiente, cuando ustedes escuchan en farmacia cualquier artículo o un congreso o un estudio clínico, un ensayo clínico, ¿a qué se referirá con información independiente? Independiente significa, perdón, dime, ¿alguien habló? Ese es el problema de este online, ¿no? Que parezco hablando sola. Y me da mucha luz aquí de mi ventana, pero ni modo. Ya, independiente significa que no hay nadie, ningún laboratorio detrás de esa información. A ver si queda claro. Aquí el laboratorio que hace este omeprazol saca este ensayo clínico, lo leemos todos y nos lo creemos todos, pero ese ensayo clínico fue pagado por ese laboratorio. Si fue pagado por ese laboratorio, ¿qué ustedes piensan que se va a publicar? Somos un grupo de bioquímicos o farmacéuticos o médicos que están haciendo un ensayo clínico, pero lo patrocina y nos paga un laboratorio. ¿Qué riesgo hay? De que no salga toda la información correcta. Sí, Abigail, que sea una información sesgada. ¿Qué es sesgada? Que se va a manipular los datos. Ese es el riesgo. Pero ¿qué significa independiente? Que ningún laboratorio está por detrás de esa investigación. Eso es independiente, ¿de acuerdo? O sea que un profesional farmacéutico, ¿de dónde va a ir a buscar la información? No va a buscar de ensayos clínicos donde se ha avalado por algún laboratorio o un grupo que, económicamente activo, digamos, sino vamos a buscar de universidades, vamos a buscar de centros de investigación que no tengan un patrocinio de un laboratorio. Eso significa independiente. Entonces, cuando uno a veces presenta algún trabajo en un congreso, uno dice sin conflicto de intereses. ¿Qué significa? Yo hice esta tesis, evalué tales medicamentos sin conflicto de intereses. Es que yo no tengo interés con ningún laboratorio y ningún laboratorio me pagó y toda mi información es independiente. O sea que
Nadie tiene tuición, sino yo como investigadora o mi grupo de trabajo. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Duda que hay, me lo pregunta. Ya vamos a estar por Zoom hoy día, así que ni modo. No les pude tomar el examen previsto. Será para próximo lunes, ¿ya? Y ahí empezamos la tarea que les di, el método DADER de lectura, también la vamos a hacer en vivo, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que más me interesa en centros de información de medicamentos, que tiene que ser una información objetiva e independiente. Bien, ahora vamos a estudiar un poquito todas las actividades de un centro de información de medicamentos. Esto en la época de los 80 tenía una relevancia extrema. ¿Saben por qué? Porque no había información, no teníamos internet. Entonces uno iba buscando los libros, las revistas y los centros de información se iban actualizando. Y de pronto con todo este tema de, ¿cómo se llama? Con todo este tema de la globalización, el internet, todo cambia su foco. Ahora el paciente ya se lee toda la información de su medicación. Entonces, estos centros de información de medicamentos cambian un poquito su objetivo, ¿no? Y su objetivo es evaluar toda la información, pero siendo lo más objetiva e independiente, porque todo lo que pillas en internet no necesariamente es lo que tú vas a creerlo, ni todo es real. Entonces, el CIME, Centro de Información de Medicamentos, sigue teniendo su preponderancia en su actividad, en que su información que él tiene es objetiva y es independiente y es valorada por un profesional farmacéutico, ¿ya? Bien, dentro de sus actividades, estos centros de información funcionan en los hospitales en un lugar de fácil acceso tanto para, ¿cómo se llama? Tanto para los pacientes como para los médicos, para las enfermeras y para los propios farmacéuticos. Y tiene un profesional farmacéutico a cargo, ¿ya? Generalmente hacen turno de quién está dentro del centro de información porque las preguntas van llegando, tanto de pacientes como de médicos, de un servicio de salud como la de emergencia, medicina interna, los servicios dentro del hospital. Entonces, su primera actividad es informar y formar al servicio de farmacia. ¿Qué significa? Es una actividad muy interesante. Yo en Caja Nacional con un programa, con un proyecto, en realidad no programa, de la Universidad Gabriel, iniciamos el Centro de Información de Medicamentos que era de la universidad, pero en un hospital, ¿no? Fue un híbrido, fue muy interesante como proyecto. Yo ahí trabajé, la mitad de horas me pagaba la universidad, la mitad de horas la Caja Nacional, pues tenía un ítem ahí de medio tiempo y a las dos instituciones les favorecía, ¿no? Entonces yo tenía ahí 6 horas dentro del hospital y ahí manejaba el Centro de Información de Medicamentos, que lo empezamos por ahí, alguna lámina debo tener, con un escritorio, la computadora, los libros, muchos donados, otros eran míos, y la universidad iba apoyando y se trabajó bastante bien. Yo después tuve que dejarlo y ya a cargo del centro quedó una exalumna mía que fue interna ahí en el Centro de Información de Medicamentos, brillante, y ella es actualmente quien lleva adelante esa actividad. O sea que como universidad nosotros tuvimos la super experiencia de formar esa actividad y quedó ahí un farmacéutico a cargo, que creo que ya son 2 por los horarios, donde su actividad ya no es dentro de la farmacia, sino del Centro de Información de Medicamentos exclusivamente, ¿no? Eso se logró y desde ahí se apoyó farmacovigilancia, que ya se tomó otro farmacéutico para hacerla, medicación, dispensación de medicamentos por dosis unitaria, también se contrató ya otro personal. Entonces con eso, como universidad, abrimos las puertas para estas áreas de trabajo de los farmacéuticos que actualmente ya con los que yo empecé, todos los internos,
que hacían su trabajo dirigido, otros hacían internados en esas áreas, ya quedaron allí para hacer esa actividad, ¿ok? Contratados como farmacéuticos para actividades distintas a solo dispensa. Bien, entonces esta información, eso se hace a través de reuniones con todo el equipo, se hace en horarios especiales, a veces muy temprano a la mañana o al mediodía o al final del día. ¿Y de qué se trata? Informar y formar. Por ejemplo, todas las preguntas que llegaron en 2 semanas, las más importantes o cosas nuevas, fármacos nuevos, se va rotando los farmacéuticos y van preparando sus temas. Me acuerdo cuando recién llegó Imipenem hace muchos años, hay una de las sesiones clínicas, era cómo se manejaba el Imipenem, qué espectro tenía, en qué caso lo íbamos a dar, toda su farmacología, ya que era un fármaco nuevo. O si había un caso interesante de interacción de medicamentos, de efectos adversos, todo eso. eh, Se va programando y se lo va enseñando en esas sesiones clínicas que generalmente son rotativas. Rotativas es porque los farmacéuticos van rotando, digamos, siempre por dar un día, los miércoles había sesión clínica, teníamos de 12 a 2 y de acuerdo a lo que iba apareciendo en consulta, se iba dando los temas o quien respondió la consulta podía profundizarlo el tema para todos los farmacéuticos. Ya esta actividad primera es extremadamente importante porque con esa técnica lo que logramos es incentivar a todos los farmacéuticos y que todos estén informados de fármacos nuevos, de interacciones. Y si no habían novedades de fármacos nuevos, se iba repasando los fármacos más usados por área. Y ahí un poco alguno decía, bueno, yo voy a investigar el uso de amicacina en este servicio y empezaba a investigar y nos actualizaba sobre amicacina y cómo se estaba usando, sus dosis mínimas, su dosis máxima, su valor de creatinina, se iba monitorizando. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa como primera actividad, estas las voy a nombrar y ahora las vamos a ver una por una. Los informes técnicos para la selección de medicamentos. Eso cuando hay un medicamento que debe ingresar al vademecum de la institución, hay que hacer un informe extremadamente detallado y comparativo respecto a qué fármaco hay similar. Eso lo hace el Centro de Información de Medicamentos. Información activa, ¿qué viene a ser? Información activa es aquella información que el centro decide comunicar a su población. Por ejemplo, si esta semana hubieron muchas preguntas acerca de Imipenem, porque era nuevo, pues el centro decide hacer un boletín dando toda la información, porque es un fármaco nuevo o alguna interacción importante. Esos boletines se los reparte entre todos los profesionales de la institución. ¿Y qué se logra? Se logra que ellos vayan actualizándose y probablemente van disminuyendo esas preguntas, esa misma pregunta para el Centro de Información de Medicamentos. O a veces informaciones como talleres hacia una patología o hacia un medicamento. Información pasiva que viene un paciente o un médico y trae una pregunta al centro de información, el farmacéutico responde. Eso es información pasiva. Yo estoy pasivamente sentada en mi escritorio y espero que lleguen las preguntas, por eso se llama pasiva. En cambio, activa es yo como centro estoy viendo que hay que reforzar en este hospital manejo de aminoglucósidos y hago mi boletín de aminoglucósidos. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre activa y pasiva. Después, si vinieron de un servicio medicina interna cama 5 con un caso clínico, donde probablemente el problema sean medicamentos, interacciones o efectos adversos, lo contestamos y le hacemos seguimiento, ¿no? Porque yo puedo decir, aquí si hay una interacción, hay que subir dosis de este, hay que rotar este otro medicamento. En ese caso, si bien eso dimos una respuesta, hay que ver de acuerdo a la respuesta que nosotros dimos, qué se hizo,
¿Se hizo caso de lo que nosotros respondimos? ¿Qué pasó con el paciente? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Se cambió la medicación? Ese es el tipo de seguimiento, ¿ya? Cuando es una pregunta así en concreto. Luego archivamos todas las respuestas que damos. ¿Qué significa archivar? Vino una pregunta, yo di una respuesta y voy guardando. Algo interesante que yo lo aprendí de unos profesores españoles. Ellos decían, trabajo documentado, trabajo realizado. Trabajo que no se documenta es trabajo que no se realiza. O sea que a veces trabajábamos mucho y no quedaba un documento de qué era lo que respondimos, sino que se lo entregábamos directamente a la persona interesada. Pero eso tiene que quedar perfectamente documentado en el centro de información, de modo que llegará un momento en que cuando haces tu informe vas a decir, llegaron 30 preguntas este mes, las 30 fueron respondidas, de aquellas eran 5 fueron de emergencia, 3 fueron de un servicio de medicina interna, 4 fueron de enfermería, de administración de fármacos, ¿ya? Entonces, esa es la forma de... Espérenme un segundito que tengo una llamada de emergencia, ¿ya? Ay, lo tengo que cortar esto, me parece. A ver, un ratito. Al único que le contesto es a mi papá y es que habían sido las 5 de la tarde ya y él hasta ahora se acuesta y vive solito, perdón. Bien, entonces, ¿por dónde íbamos? De que tenemos que hacer siempre el informe de mi actividad. Y les decía, esas palabras son mágicas y apréndanlo siempre para cualquier trabajo. Trabajo que no se documenta es como que no se realiza. Y acá eso funcionaba tal cual. ¿Por qué funcionaba tal cual? Porque nosotros trabajamos mucho al inicio y después, bueno, ¿y qué hacen ustedes? Era un proyecto de la universidad ya, proyecto de la universidad y de la Caja Nacional al mismo tiempo. Entonces habría que rendir un informe y ahí lo aprendimos, que si no guardábamos todas las preguntas y las respuestas, no teníamos luego cómo demostrar el trabajo que hacíamos. ¿De acuerdo? Eso siempre tómenlo en cuenta para todos sus trabajos. Luego, evaluar la calidad, eso es interesante, hay que tener parámetros de con qué calidad estamos dando su respuesta, en qué tiempo la estamos haciendo, si estamos solucionando el problema para la cual vino alguien, el paciente, o vino alguien para poder, que se llama, tener una respuesta satisfactoria que ayude para el paciente. Luego, actividades de farmacovigilancia, que ya vamos a avanzar. Farmacovigilancia después de que hagamos método DADER, que en farmacovigilancia vamos nosotros a detectar una reacción adversa. Se la notifica la reacción adversa, antes hay que estudiarla y evaluarla. Y finalmente prevenirla. O sea que las 5 actividades que yo les acabo de nombrar son las actividades propias de la farmacovigilancia, ¿ya? La farmacovigilancia, ¿quién la apoya? El Centro de Información de Medicamentos como actividad de los farmacéuticos. Luego la formación continua que siempre se estimula para todos los farmacéuticos y la estadística, ¿en qué sentido? En todas las actividades que realiza. ¿Cuántas actividades hizo de farmacovigilancia? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos casos clínicos resolvió? Esa es la forma de actuar en el Centro de Información de Medicamentos, ¿ya? Ahora vamos a ir una por una. Acá cuando yo les hablaba de información al servicio de farmacia, ¿cómo se hace? Ahí la planificación es a partir de sesiones clínicas cada 15 días, ¿ya? Sesiones clínicas cada 15 días, que son 2 semanas en realidad, no 2 al mes. Y ahí, ¿sobre qué eran las sesiones clínicas? Nuevos medicamentos, qué novedades terapéuticas, casos clínicos interesantes. Y eso ya todos los farmacéuticos saben qué día hay sesión clínica y sobre eso van trabajando. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora, todo bien. Ya.
Yo agarré este tema porque, bueno, era lo menos interactivo para dar online. En realidad, yo cambié el tema de hoy para hacerlo de más presencial. El segundo, yo les hablaba de los informes para seleccionar un medicamento. Hay un medicamento nuevo. Cuando es una institución, no es fácil que ellos te digan, sí, lo vamos a comprar. Imposible, porque eso le supone para la institución mucho más gasto, ¿verdad? Y si él va a gastar más, pues va a ser un problema porque es para toda la población asegurada. Entonces es muy difícil meter un fármaco nuevo al vademecum de una institución que sea de la seguridad social, porque le vamos a hacer gastar más. Entonces esto es interesante porque si hay un fármaco nuevo, tenemos que compararlo con los que ya existen, qué ventajas tiene, cuánto va a salir el tratamiento completo, cuántos días va a usar. Toda esa información, ahorita vamos a ver un formato. Y eso los farmacéuticos lo elaboran y adivinen con quién hay que ir a pelearse. A mí me tocó hacer ese informe para el ISMIPENEN, no me olvido nunca. Y adivinen con quién uno tiene que ir a pelearse, digo yo, o a defenderlo, tu fármaco, para que se introduzca. Con los contadores de la institución porque ellos ven el dinero. Y un contador que quiere más fármaco o menos fármaco, gastar más o Menos. gastar menos. Ya, adivine, buen adivinador. Es una pelea desleal, digo yo. Ahí estamos. A un lado los profesionales de salud, ahí yo me hacía acompañar con los jefes de los servicios. Yo trabajaba muy de la mano como farmacéutica con los médicos jefes del servicio, porque a todos nos interesaba meter ese fármaco. Habían pacientes que se infectaban en el hospital y solo eran sensibles a imipenem y no había imipenem en vademecum. Entonces se lo tenían que comprar y valía $100 una ampolla. Hoy vale mucho menos porque ya hay varios laboratorios que lo hacen y es de la institución ya, ¿de acuerdo? Entonces cuando ellos van a elaborar, ¿qué aspectos van a tener este informe? Eso es. Esto es pregunta de examen. ¿Qué áreas tiene un informe para introducir un nuevo medicamento en vademecum? El área farmacológica, que es comparativa. Por ejemplo, cuando se introdujo el losartán, ¿con quién lo íbamos a comparar? Con un enalapril. Se hace la comparación. ¿Y por qué usted quiere losartán? Porque el enalapril le va a dar tos al paciente en un 15-20% de probabilidad, mientras que el losartán no. Y el que se le controla bien la presión con enalapril va a responder muy bien a losartán. Losartán valía 10 veces más. Y hoy es nuestra primera elección, pero ¿cómo lo introducimos en una institución donde te pelean el centavo? Si los dos bajan la presión, ¿por qué usted quiere uno nuevo? Y ahí hace la comparación. ¿Qué bondades básicamente te va a traer este fármaco nuevo sobre el anterior? ¿Ya? La farmacocinética tienes que hablar de ella. Diferencial. Esto es, este es de semivida corta. Este otro es de semivida larga. ¿De acuerdo? Entonces, también esos valores, esos datos farmacocinéticos son importantes. Entonces, y tengo un área farmacológica, un área farmacocinética. La posología es intervalos de administración, dosis mínima, dosis máxima. Luego, el perfil de interacciones. El perfil de interacciones es importantísimo. Con qué fármacos interactúa y cuál es el resultado si los combina. Qué precauciones tener en embarazo, durante la lactancia y cuáles son sus indicaciones aprobadas. ¿Ya? Esa es el área farmacológica. Hasta ahí, ¿qué hicimos en nuestro informe? Solo hemos hablado de la farmacología del medicamento, pero eso no es todo. Hay gente en espera, pero ya vamos a terminar esta parte. Ya, el área de eficacia, eso te va a decir su efectividad se compara con la efectividad del que ya tenemos en la caja. ¿Con quién se tuvo que comparar la efectividad de losartán? Con la del enalapril, ¿ya? Luego, en área económica, esto es lo que menos le interesa al farmacéutico y lo que más le interesa a los contadores de las instituciones.
Precio unitario, ¿cuánto vale un comprimido? ¿Cuánto vale el tratamiento por semana o por mes si es crónico o si es un antibiótico por 10 días o por 14 días, lo que dure la infección? Esta parte es la más árida para poder hacer y a veces la que más nos cuesta como farmacéutico, ¿de acuerdo? Hay una rama de la farmacología que se llama farmacoeconomía y ahí trabaja el farmacéutico con dosis diaria definida, cuánto se gasta en un paciente por semana, por mes, por año, en un hospital, en patologías crónicas. Eso estudia esa área farmacoeconómica que a veces es la que tenemos menos trabajada, ¿no? Los farmacéuticos, a mí particularmente era la más, como la que menos me agradaba, pero hay que hacerlo. Finalmente, las conclusiones en ese informe. Esas conclusiones va a decir, bueno, sí necesitamos este fármaco porque tenemos un porcentaje alto de pacientes que hacen tos por IECA y queremos el losartán. Losartán es de semivida más larga, entonces también vamos a ahorrar en menos intervalos de administración. Y además el losartán tiene sus ventajas, ¿verdad? Sobre el IECA, ¿se acuerdan que tenía un efecto antioxidante extra y estimulante de óxido nítrico, ¿no? Entonces, con ese no había tanto problema en verle sus bondades porque eran muy claras para que la institución nos vaya a comprar el nuevo fármaco antihipertensivo que el costo, por ser más nuevo, va a ser siempre más alto, ¿ya? Preguntas hasta ahí. Y terminamos esa parte con bibliografía. Usted dice que esto es superior a esto. ¿Dónde está su libro? ¿Dónde está su informe? ¿Cómo tiene que ser mi literatura que yo use? Objetiva y independiente. Yo no puedo usar la literatura del laboratorio que está lanzando los sartánes. Yo tengo que buscar literatura que no sea apoyada o pagada por ningún laboratorio. ¿Se va quedando claro? Doctora, si el medicamento es nuevo, como dice, ¿de dónde hubiera la información si no está en un laboratorio? No, la información, pues tenemos entidades sin fines de lucro que siempre van investigando. Nosotros porque no hacemos acá investigación, pero apágueme sus micrófonos alguien por ahí. Pero en otros países sí, no es que el laboratorio saca los sartán y todo el mundo va a usar. Y a ellos van haciendo pruebas en los laboratorios con sus pacientes, la FDA, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos utilizando y ya vamos teniendo la información de profesionales que se dedican a la ciencia sin que sea pagado por el laboratorio. No es fácil encontrar eso, ¿no? Porque acá no estamos acostumbrados, pero en otros países sí lo hay. El gobierno se encarga de estudiar aquello. Queda menos de un minuto, vamos a volver al mismo link. Me van a tener paciencia que yo tengo que conectarme desde mi teléfono primero y de ahí recién pasarlo a mi computadora, ¿ya? Como dice recién. Pero volvemos todos al mismo link. ¿Ya? Para que el fármaco, bueno, no pasó eso con las vacunas en COVID, pero tiene todas sus etapas, ya las vamos a estudiar en farmacovigilancia, desde que él es estudiado y hecho todos los ensayos clínicos hasta que se aprueba por la FDA. Y de ahí ya el fármaco se lanza y recién empiezan las investigaciones independientes, podemos decir, ¿no? Yo, médico, voy a usarlo y voy mirando y voy reportando. Pantallita, Sí, Sí, doctora. doctora. ya, ok. Si no la ven, la siguiente después me avisan porque a veces tengo que hacerlo 2 veces. Bueno, entonces si yo les preguntara, ¿para qué es útil un informe de medicamentos en una institución, como un hospital? ¿Cómo, doctora? ¿Para qué es útil o cuándo se solicita un informe de un medicamento en un hospital, como este que estamos viendo acá, que tiene sus áreas, un informe técnico ¿Ingresar que un nuevo medicamento? sí, para ingresar un nuevo medicamento que hay que compararlo con los anteriores, tenemos que justificarlo, tiene su área farmacológica, tiene su área de eficacia, su área económica, sus conclusiones y la bibliografía. ¿Y quién lo hace? El farmacéutico.
Eso, del Centro de Información de Medicamentos. Hasta aquí, ¿cuántas funciones vimos del Centro de Información de Medicamentos? Farmacovigilancia, Era la seguimiento última. Sí. Todo eso voy a preguntar, ¿cuáles son las actividades del Centro de Información de Medicamentos? El primero era la formación e información. Formación y formación al equipo de farmacia, ¿cierto? Después era el informe técnico. Ahora vamos a ver información activa. ¿Quién se acuerda qué era información activa? Boletines, información sanitaria. ¿Ah? Era repasar el uso de medicamentos, ya sean medicamentos que se usen bastante o medicamentos que hayan ingresado recientemente. Ya, en realidad, el centro, salgo sin pantalla. Acá no sé por qué cuando entro así de invitada no se activa mi pantalla, chicos, perdón. Y está activado mi video. No me ven, ¿no ves? Porque yo normalmente cuando hablo me veo acá. Hace rato veía, pero ahora no. Ah, es toda la información que el centro de información decide hacer a través de boletines, a través de sesiones clínicas, a través de estudios sanitarios. Por eso se llama activo, ¿ya? Y como bien dice ahí Abigail, es sobre, ay, esto lo quiero bajar, ya, sobre mm, las mayores consultas que llegan para el Centro de Información de Medicamentos. Bien, entonces esta información activa, el Centro de Información de Medicamentos decide para quién está dirigida. Puede ser a los médicos, puede ser para los pacientes. Si los pacientes vienen mucho preguntando acerca de cómo tomar su medicación antidiabética, entonces ahí se puede preparar todo un taller para los pacientes que llevan medicación para diabetes y saber que todos los miércoles o todos los lunes tienen toda esa capacitación, ¿ya? Eso es básicamente información que el SIM decide para hacer. ¿Cómo lo hace? Puede hacer boletines. A veces los boletines yo miraba y se lo ponía a cada médico donde marcaban su tarjeta en esa época y quedaban tirados ahí o nadie los miraba, ¿no? O sea que no siempre un boletín tiene el sentido que uno quisiera, ¿no? A veces para que un boletín tenga sentido, pues se lo entrega y después se prepara ese grupo que lo recibe y se le hace una retroalimentación y se le pregunta acerca del boletín. Pero nuestra población, incluso nuestros mismos profesionales, no están como muy acostumbrados a leer todo y peor en detenimiento, ¿ya? Eso se hace una publicación periódica, de decir nuestro boletín sale cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y siempre va a ir cubriendo todo lo que, las preguntas más constantes que llegan al centro. El boletín también tiene su formato, su título, cada cuánto va a salir, es su periodicidad, quién lo va a financiar, si hay recursitos o no. Generalmente el mismo centro de información con recursos del hospital tiene que trabajar. ¿Quién es el responsable de la edición científica para ver si realmente esa información va a tener una validez importante? ¿Quiénes van a redactar? No es yo solita me pongo y hago un boletín, sino un comité de redacciones. La filosofía del comité esto es interesante porque ¿para qué yo quiero un boletín? ¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Luego, qué problemas se van detectando a través de los estudios conforme se van utilizando los medicamentos? Todo esto es extremadamente importante porque aquí un poquito se van a ir contrastando o informando acerca de las conclusiones de los fármacos que usa el hospital, ya sea fármacos de nuevo uso, por ejemplo, ahí en Imipenem, ¿qué nos ocurrió a nosotros en el hospital? Logramos que se lo compre,
lo compraron, maravilla, y lo que tenía que durarnos un mes duró una semana. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a usarlo, el imipenem, como primera opción. Ah, no, es que es la mamá del director, es que es la cuñada, es que es una infección grave. Y nadie usó al imipenem bajo un cultivo, por ejemplo. Nadie usó un cultivo. A ver, algo me han escrito en el chat. No cambió de diapo, sí cambié de diapo. Voy a compartir de nuevo, sí. No sé, es mi computadora la que me anda fallando. Igual, a ver. Ahora sí, Ahora sí, doctora. ya, me avisan. Ahí en el chat me escriben si no quieren interrumpir. Entonces, fíjense ustedes que les contaba y logramos comprar, que compren Imipenem. Duró nada y usaban para todo y para nada. ¿Qué tuvimos que hacer como Centro de Información de Medicamentos? ¿Qué harían ustedes? ¿Les llegó su medicamento que ahí en terapia se usa tanto para los pacientes multiresistentes? No había otro, era solo sensible a Imipenem. ¿Qué harían ustedes? Ya les llegó, lo pelearon y se los compraron. Y se acabó en una semana lo que tenía que durar un mes. ¿Qué hacen? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Son jefes de servicio, son farmacéuticos, están a cargo del Centro de Información de Medicamentos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Hacer unos talleres de información o podría ser una opción. Mm, y con los talleres, ¿cuál? Pero no hay medicamento. Ah, a ver, más ideas. Rescate. Hacer un seguimiento en qué lo usaron Ya, y informar por día para qué sirve en realidad y así se dan cuenta. ya, me gustó Teresa. Acá Maida dice una farmacovigilancia. En realidad, farmacovigilancia no es vigilar el fármaco, sino es detectar efectos adversos. Farmacovigilancia es todo dirigido a efectos adversos y acá era un uso indiscriminado. Hacer talleres sí, pero igual no nos van a hacer mucho caso. Lo que nosotros hicimos fue, si ustedes tienen ahorita su guía farmacoterapéutica en la mano, si se fijan la parte de atrás, las últimas hojas, ahí hay protocolos de uso de imipenem, protocolos de uso de imipenem, vancomicina y la heparina de bajo peso molecular. Creo que fueron los últimos medicamentos que nosotros introducimos, ¿ya? Entonces, fíjense que con eso, espérenme un segundo, ya. Con eso, ¿qué se logró? Si ustedes están mirando ese protocolo, ahí te pide los datos del paciente y te pide el cultivo donde solo sea sensible a imipenem, su bacteria, y que el cultivo sea de nuestro propio hospital, ¿ya? Que sea de nuestro propio hospital, que no nos traigan un cultivo cualquiera, sino tenía que ser del propio hospital. Si ustedes se fijan, ahí el médico tenía que sellarlo, ponernos los datos del paciente y poner el cultivo y nosotros verificábamos en el laboratorio el cultivo. Con eso, ¿quién iba a utilizar el imipenem? Solo los pacientes multiresistentes. Entonces, hasta el día de hoy quedó ese protocolo ahí. Todo médico que solicite imipenem para su paciente tiene que estar su protocolo lleno y cumplir todos los requisitos. ¿De acuerdo? ¿Va quedando claro? Sí, doctora. Ya. Bien, a ver por dónde andamos.
Entonces, en cada edición consideramos título, cada cuánto, qué vamos a trabajar, se presenta cómo va a ser su distribución. Bueno, eso hoy en día ya con el WhatsApp ya ni siquiera lo necesita, ¿qué se llama? Imprimir, ¿no? Ahora con la tecnología ya todo eso quedó un poquito obsoleto. Bien, cuando hablamos de información activa, una podía ser los boletines, otro podía ser un programa de información de los medicamentos para el paciente. Esto es interesante, ¿para qué? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿para qué paciente? ¿Para qué paciente ustedes harían un programa de medicamento donde vayan informando al paciente? Están en una institución, trabajan en un hospital. ¿Para qué pacientes lo harían? A ver, ¿qué se les ocurre? Diabéticos, asmáticos, Ya, ¿qué más? Patologías crónicas. Hipertensión, diabetes, TB, pacientes de TB o pacientes de HIV, donde tenemos un tratamiento crónico. Entonces ya va a haber un grupo que siempre va a ir capacitándoles y sacándoles dudas, si es que ellos llegan al centro de información con tanta frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, o acá dice, ¿no? Pues patologías crónicas. Todos estos programas de educación sanitaria dirigidos básicamente a infecciones crónicas. Ok, sesiones formativas al paciente, esto ya está. Ujú. Nombre de los medicamentos. Ok, vamos acá. Hasta aquí, ¿cuántas actividades vimos del SIM? Están durmiendo, vieron lo que son las clases virtuales, ¿no? formación, información, Ya, ¿qué más? Informes técnicos. Ya, el informe Información activa. Activa. ya, bien, es una información pasiva. La que vamos a ver ahorita, la que vimos recién es activa. El SIM decide qué hacer, un boletín, un programa de información. Y la pasiva, yo estoy sentada esperando que llegue. En realidad no sentada, siempre uno está haciendo algo, pero ahí hay una cajuela y ahí ponen todo lo que hacen las preguntas. Eso se lo hacía así, pero hoy por WhatsApp pudiera eso trabajarse perfectamente ya súper automatizado, ¿no? A un dedo, tener el contacto del centro de información y ahí mandas la pregunta y mandas la respuesta. Hoy esto sería mucho más fácil. Cuando yo estaba todavía te hacían en un papel que ahí había en qué formato hacer y vos solo llenabas los datos, ¿no? Ahí estaba la pregunta, quién la hacía, qué profesión tenía, o si era médico, si era paciente, qué otros medicamentos tomaba, por ejemplo, ¿ya? Bien, entonces esta información pasiva yo doy una respuesta a una consulta concreta. ¿Qué objetivo tengo? Dar una respuesta objetiva. Ya saben que objetivo es científicamente comprobado, no es subjetivo. Completa, correcta y en un tiempo adecuado. Bien. Luego se da una respuesta puntual. Si me preguntan la interacción de este fármaco con este otro, tiene que ser puntual. Yo no tengo que hablarle ni de la farmacocinética ni de la farmacodinámica, sino pregunta-respuesta, ¿ya? Luego, entonces, acá tenemos recepción de consulta. Esto ya queda un poco antiguo, pues había un horario, un responsable. Hoy me lo estoy imaginando que lo hacen ya por WhatsApp todo y todo es más rápido y es en un tiempo récord, ¿no? Recepción de consultas, había su nombre, su teléfono, todos esos datos, ya con la tecnología eso cambia un poquito. Y luego de que la consulta llegó, ¿qué estrategias de búsqueda? ¿Dónde yo voy a ir a buscar esa información? No voy a ir a buscar de lo primero que aparece en Google, sino que tengo fuentes que son primarias, secundarias y terciarias en información. Eso es una pregunta de examen. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Quién sabe qué es una información primaria, secundaria y terciaria?
A ver. ¿Qué será una información primaria, secundaria y terciaria? Ya, yo se los voy a contar y después lo vamos a leer. Primario es un ensayo clínico que realizó alguien, un estudio. Eso es primario. ¿Qué es secundario? Secundario es, hay como índice o resúmenes de todos los ensayos clínicos que se van publicando. Uno entra ahí y busca ver estatinas en manejo de colesterol y te van a salir 100 estudios y te hace un pequeño abstract, solo un resumen minúsculo. ¿Ya? Eso es una fuente secundaria. Eso se llama abstracts, ¿ya? Son resúmenes de todos los ensayos clínicos que se van publicando. Yo para tener acceso tengo que pagar. Si quiero este estudio clínico vale tanto, así, ¿no? Online está todo. Y la fuente terciaria son los libros. El libro que tienen de flores, por ejemplo, una fuente terciaria. Yo les pregunto, ¿quién es más actualizado? ¿Una fuente primaria, secundaria o terciaria? Una fuente Primaria. primaria. Toda la vida. ¿Y qué será más caro hoy en día para llegar a la primaria, secundaria o terciaria? La primaria. La La primaria. primaria. Hay gente que hace muchas investigaciones y solo publica el título y un pequeño resumen. Pero si yo quiero saberlo completo, ahí en internet mismo vos vas entrando en Medline, por ejemplo, y ahí te dice, bueno, se lo puedo pasar completo, vale $8, $5, ahora todo bajo costos, ¿no? Pero así vas obteniendo tus ensayos, porque el libro, fíjense de qué edición es. En cambio, un estudio primario puede haber sido hecho la semana anterior, la semana pasada. Entonces, es mucho más actualizado. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar qué conozco del paciente, de mi medicamento, de su enfermedad. Ya tenemos mucha información y acá está. Fuentes de información primaria. Esto es tipos de información. Pregunta de examen también. Primaria, artículos originales. El acceso a veces es más costoso. Información secundaria son referencias bibliográficas acerca de un resumen de los artículos publicados. Y la terciaria ya son los libros, que esos se van publicando, pero con cierta periodicidad, no necesariamente tan actualizado, ¿no? Y ahí sacamos ya nuestra información de internet o de libros, revistas, de congresos. Lo importante es que eso sea siempre evaluado, ¿ya? Toda información tiene que ser evaluada. Antes había como algoritmo para buscar esto. Hoy en día con el internet esto se resume bastante. Fuentes primarias a veces son las revistas, que una revista sí va a publicar un artículo original. El acceso a veces es más difícil o estás entrando, estás leyendo algo y te dice que hasta ahí nomás, que tienes que pagar una suscripción y recién te van a dar los resultados, ¿no? Hay novedades mundiales o a veces hay que revisar bien que no haya una presión de la industria. Esa es la principal debilidad, la interpretación o el punto de vista del autor. Bien, comúnmente cuando yo busco una revista, un artículo, me pregunto, ¿y cómo sé yo que este artículo realmente tiene validez científica? Lo primero que tienen que ver, su título tiene que ser breve y tiene que estar el objetivo del trabajo. Eso es una buena publicación. Tiene que tener un autor responsable de ese estudio. Tiene que tener un resumen. En el resumen dice cuál fue la finalidad del estudio, qué diseño usó ese estudio, qué métodos utilizaron para llegar a los resultados y las conclusiones. ¿Ya? Luego viene la introducción que hace referencia a la hipótesis y los objetivos del estudio. Luego, qué métodos se utilizaron para hacer ese estudio, eso es extremadamente importante. Y finalmente, los resultados.
en tabla, en paciente, y qué pruebas validan las conclusiones. Eso es importante. Discusión de resultados fundamental. En la discusión de los resultados, ¿qué se hace? El autor que hizo el estudio debe comparar con estudios similares o fármacos similares, contrastados. Si tiene conclusiones y referencias. En esa referencia, qué autores él menciona, qué título, de dónde sacó su marco teórico, cómo hacer una tesis, ¿no? Entonces, con toda esa información, si el artículo que has revisado tiene todas estas partes, significa que probablemente es un artículo que sí es un artículo científico comprobado y seleccionado. Ahí es donde es mejor buscar siempre las respuestas a tus interrogantes si no las encuentras en los libros, ir a la revista y si no encuentras en revista, intentar llegar hasta el artículo original, ¿ya? Fuentes de búsqueda, aquí tienen muchas, miren, muchas de ellas en inglés, otras en español, algunas hay que pagarlas, otras son gratuitas. Entonces ya uno tiene ahí toda su literatura, donde ir a buscar la información en un centro de información de medicamentos. Estas están en inglés, las anteriores eran en español, ¿no? Y ahí más o menos uno tenía resumido, de acuerdo a lo que tú querías buscar, a dónde ibas a buscar, ¿no? Fuentes secundarias que eran los índices de los ensayos clínicos, ahí tienes el Medline, probablemente es uno de los más serios, el American Journal también. ¿Qué desventaja presenta una fuente secundaria? Que si yo quiero entrar al artículo, pues tengo que pagarlo, ¿no? Entonces los hospitales generalmente lo pagaban y todos tenían acceso a poder ingresar. O a veces lees solo el resumen y no llegas a la, al artículo completo. Fuentes terciarias vienen a ser libros, textos, manuales, todo lo que ustedes tienen en sus manos. Más que problema tengo, no necesariamente está tan actualizada, pero sirve para estudiar. Sus inconvenientes, los últimos temas, los últimos fármacos, obviamente no los vamos a tener, ¿ya? Eso es interesante. En fuentes terciarias, ahí tenemos, por ejemplo, una información fantástica, Cochrane. Cochrane se encarga de hacer metaanálisis, la corporación Cochrane. Él junta todos los ensayos clínicos similares y hace un tipo de análisis para ver cuánta veracidad vamos a tener y los compara entre ellos. Eso es súper interesante. Libro, Flores, Goodman, el que ustedes quieran, Martindale, es la extrafarmacopea. En inglés sí está mucho más actualizada que en español, que son ediciones más antiguas. Los catálogos de especialidades médicas. Si buscan reacciones adversas, este libro de Meyer está fantástico. Si buscan educación sanitaria, la USP, incompatibilidades en endovenoso, Tricel, yo lo he usado mucho en administración de medicamentos, embarazo, lactancia, el British National Formulary o el BRICS. Es un buen libro. Si es patología, Harrison, Manuel Merck, Washington. Interacciones, Medical Letter, esa es una fuente secundaria, que de ahí ya se van publicando los libros, ¿no? En interacciones, en interacciones, uno de los mejores es el Micromex. Martín me mandó bastante información acerca de interacciones también, porque claro, ahí tienes un fármaco contra otro o varios, ¿no? Entonces ahí es casi un caso clínico lo que tiene. Por especialidades también tienes Martindale, Bots, en reacciones adversas, toda una serie de preguntas que uno se va haciendo, esto es mucho más profundo, ¿no? O en terapéutica, ¿qué fármaco elijo? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué beneficios y qué riesgos? Bien, entonces, eso eran ejemplos nada más de dónde sacar yo la información. ¿Cuándo? Cuando viene la información pasiva, decimos, viene una pregunta y yo voy a empezar a elegir. ¿De dónde voy a sacar fuentes primarias, secundarias y terciarias? Empiezo con las terciarias, que son los libros y los tengo a mano. Y después ya con las secundarias y las primarias si no encontré una respuesta.
Y después ahí te habla de algunos tipos de fuentes y qué preguntarte al momento de buscar una interacción, al momento de buscar una reacción adversa. Bien. Luego se elabora la respuesta. Teníamos un formato ahí en el CINTE, se tiene todavía eso, funciona en Caja Nacional y lo llevan farmacéuticos titulados Ana Gabriel, que fueron mis alumnos. Y hay un formatito y se comunica la respuesta con la bibliografía de donde se sacó. Ya, eso es extremadamente importante. Bien, esos son tipos de preguntas que van haciendo, si es de administración, de dosis o equivalencia, ahí de dónde ir a buscar. Eso ya lo teníamos nosotros organizadito, dónde buscar cada tipo de pregunta. Si es reacción adversa, si es contraindicación, si es un mecanismo de acción, si es intoxicación, si es farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Ahí más o menos teníamos como una ayuda a memoria del tipo de preguntas que hacíamos, que se hacía, en qué libro íbamos a empezar a buscar. Luego de que hemos hecho la respuesta, le hacemos un seguimiento a lo que se puede hacer seguimiento, ¿no? Generalmente era de los pacientes internados en el hospital. Entonces podíamos ir a ver los diarios para ir viendo qué se tomó como sugerencia, se tomó, no se tomó, el paciente mejora, no mejora. Finalmente se archivaba. ¿Por qué les dije que se tiene que archivar? ¿Quién se acuerda? Mi logo. No archivado, trabajo no realizado. Sí, señora. Muy bien, Abigail. Archivamos todo lo que se hace. Ya, eso es importante. Evaluamos la calidad y cuáles son los indicadores, cuánto tiempo desde que llegó la pregunta hasta que salió, en cuánto tiempo lo resolvimos, qué pasó con el paciente. Esos son estándares de calidad. O si hago un boletín, ¿cómo mido que hayan leído el boletín? Hago preguntas, las hago al azar. Tengo que buscar los indicadores para medir mi calidad. Entre las otras actividades, bueno, archivar todo lo que se trabaja y finalmente colaborar con actividades de farmacovigilancia. Vamos a hacer, nuestro siguiente tema es método DAER y dentro del método DAER hay una parte que es evaluar seguridad. Seguridad de un medicamento es si no ha desarrollado en ese paciente en concreto una reacción adversa y eso es estudiado por la farmacovigilancia. Entonces hacemos el método DAER y terminamos con farmacovigilancia, ¿ya? Esas son actividades que van a ser apoyadas por el Centro de Información de Medicamentos. Y la formación continua como para todas las carreras, ¿verdad? Si no te vas actualizando, te vas quedando en el tiempo y te vas quedando haciendo lo mismo sin poder avanzar. Docencia dentro del hospital es interesante cuando los farmacéuticos son formadores de medicamentos dentro del equipo médico. Eso es extremadamente gratificante poder hacerlo. La estadística de cuántas consultas vinieron, quiénes consultaron, si eran enfermeras, pacientes, médicos, por qué vía llegó la consulta, que ahora por WhatsApp la deben hacer todo, cuánto tiempo me llevó resolverlo, mis indicadores de calidad, o cuántos boletines se han elaborado en este año. Todas mis actividades, su estadística. ¿Mm? Bien. Fíjense ustedes que no sé por qué no sale mi fotito acá. Qué horror mi video. Ya. Fíjense ustedes que todas estas actividades debemos trasladarlas en el tiempo. Si bien antes era en un papel y vos llegabas hasta el lugar para dejarlas, hoy la tecnología ayuda mucho. Sin embargo, el objetivo principal es resolver un problema de medicamento. Entonces ahí yo les he dado la idea muy básica importante de dónde voy a buscar información, cómo puedo yo resolver estos problemas de medicamentos en el hospital y cómo puedo seguir dándole valor a un centro de información de medicamentos. Esto evolucionó con el tiempo, ok, pero también tiene que evolucionar la finalidad del centro de información de medicamentos en un medio globalizado donde todo el mundo tiene información. Es diferente tener información a tener la formación y el criterio para poder dar una respuesta cuando un fármaco fue aplicado para un paciente, ¿ya? Ese es el objetivo para mí en esta clase de
hacerles pensar y razonar. Siempre digo yo, uno debe crear una necesidad para hacer actividades diferentes a las usuales. Ahí en la caja nos costó muchísimo, no fue fácil tener un centro de información, la universidad fue terrible. Yo tuve mucho apoyo del decano del Liceo Antenor Vaca. Las ideas que yo traía, él siempre me apoyó y lo pude hacer, pero después lo quisieron cerrar y ya fue un cambio de autoridades. Al final lo cerraron. Como universidad ya no hay el centro de información. Sí, el hospital lo absorbió completo, gracias a Dios, ¿no? Y no se perdió. La universidad peleaba por tenerlo en la universidad, el centro de información de medicamentos, ¿no? Las autoridades que fueron posteriores. Pero yo decía, a ver, ¿dónde están los pacientes? ¿En la universidad o en el hospital? Ese era mi pensamiento. Los pacientes están en el hospital. Y si está en la universidad el Centro de Información de Medicamentos, lo único que hacías era hacerle la tarea a los estudiantes, porque venían con sus dudas, pero era algún trabajo que le dieron en la universidad, ¿no? Al final no lo hicieron en la universidad, lo cerraron el del Caja Nacional, pero como universidad, ¿no? Y Caja Nacional sí lo mantuvo. Gracias a Dios se mantiene. A mí de vez en cuando me llaman y me consultan, ¿no? Como quedé como asesora ad honorem y cuando puedo ayudarles en algo, encantada les ayudo, ¿no? Pero esa es la actividad de un sí. Preguntas. Nada, se Doctora, durmieron todos. doctora, Sí. entonces la farmacovigilancia da información a los pacientes así como duda certera, o sea, de un solo paciente. No. La farmacovigilancia solo estudia reacciones adversas. Lo que hemos visto hoy es centro de información de medicamentos. El Centro de Información de Sí. Medicamentos. ¿Puede el paciente ir y preguntar? Sí. Tengo duda, esto no sé cómo tomarlo, yo tomo esto y me duele el estómago o me da diarrea, me da náuseas, entonces va con su pregunta. El médico llega con su pregunta, ya no sabemos qué hacer con este paciente, parece que es un problema de alguno de sus fármacos y llega la pregunta. El centro de información, el servicio que me dio espacio para hacerlo aquella vez en la caja fue terapia intensiva, entonces yo me quedé trabajando ahí y cuando la farmacia quiso rotarlo, terapia no dejó, ¿no? Porque yo les apoyaba muchísimo con todos sus pacientes diarios. Hacíamos farmacovigilancia intensiva, controlando reacciones adversas de todos los internados, que eran 11 pacientes, no era tampoco demasiado. Entonces se pasaba la visita médica y ahí la información de la opinión o el estudio que había hecho el farmacéutico era muy importante. Y ahí se quedó, hasta el día de hoy sigue en terapia intensiva, que son los medicamentos, los pacientes más críticos del hospital, ¿no? A la vez. La UMSA, si ustedes buscan ahorita, la Sí, UMSA tiene, la UMSA tiene un centro de información de medicamentos bastante antiguo ya y funciona bien. Y lo he funciona visto bien. en YouTube que ya lo ¿Ah? publican. En YouTube creo que ya publican unas ciertas informaciones puntuales. Creo que se llama Ya, CIDME, Centro de Información dime. Médica. Sí, CIDME. sí, ese lo tiene la paz. Algo así quisieron hacer aquí, al final ni lo hicieron y hicieron el otro y bueno, pero es algo que se puede hacer, es algo que se puede hacer y habría que hacer un proyecto ahí y llevarlo eso para adelante, ¿no? Porque Sí, sí es sería bueno. necesario pues, que una universidad tenga su centro de información de medicamentos extremadamente científico y con buenas fuentes. Doctora, buenas tardes, dice Elmer. Esto que avanzamos, tendremos examen el lunes, es lo único que les interesa a ustedes, ¿hay examen o no hay examen, no? Eh, Esto va a ir para examen final. Esto va para examen final. Para día lunes tienen eh, dosaje por función renal, ¿verdad? Ajuste por función renal. Y del antibiótico que yo pregunte o que les toque, de ahí voy a preguntar la farmacología de los antibacterianos. Esa es la evaluación de próximo lunes. Este tema de hoy entra para examen final. Y próximo lunes hacemos esa evaluación de entrada y de ahí me dedico a la metodología DADE, por lo menos avanzamos la mitad y ya van buscando sus pacientes.
Doctora, sobre buscar los pacientes, encontré una paciente, tiene hipertensión, me dijo, pero me dijo, tiene hipertensión pulmonar y está tomando sildenafil. Ya, bonito tu caso, pero está difícil que nosotros la podamos, o que tú la puedas medir tu hipertensión pulmonar. Sí, ¿Te das se cuenta? está averiguando. Que sus pacientes ustedes tengan cómo medirlo, si el fármaco es efectivo o no. Por eso les pedí que busquen un hipertenso, porque la hipertensión con tu tensiómetro vas a medirlo. Entonces yo para decir si es efectivo o no, no voy a decir es efectivo porque toma el sildenafil. Yo tendría que saber qué valores está manejando de, de presión pulmonar. ¿Me dejo entender? Si me dice Sí, diabetes, ella toma su medicamento y está controlada, yo creo que sí, no. ¿Qué valores maneja de glucosa en ayuna? ¿Qué hemoglobina glicosilada tiene? Es un hipotiroidismo. ¿Qué toma? Levotiroxina. Ok, muéstrame sus valores para yo decir está controlado o no. O sea, necesitamos un paciente donde ustedes evalúen si es efectivo el fármaco o no. Entonces lo que les pedí yo fue el hipertenso porque por todos lados hay hipertenso y con un medidor, un tensiómetro, sin gastar dinero, lo pueden ustedes controlar o evaluar. ¿Quedó mejor? sí, doctora. Ya, Doctora, sí. y yo tengo un posible paciente, es bastante joven, tiene sus 28 años aproximadamente, pero es propenso al cuadro de hipertensión. No Está sé si, bonito porque lo puedes ir midiendo. si Ya cuando avancemos yo les voy a enseñar y van a tener su cuadrito. porque Probablemente es un paciente que no está medicado. Probablemente. no está medicado. Lo único que fue que le dijeron a él en su momento es que se apoye, ¿no? Con el tema de relajantes musculares y demás, pero no le han dado Relajantes medicamento. musculares no controla presión. Sí, pero Que eso yo fue me lo que le estrese dijeron al paciente, ¿no? fatal. Que yo me estrese y que Ujú. me suba la presión se llama hipertensión de estrés, igual la tengo que controlar. A ver, tú eres estresada, yo te digo, no se estrese, ¿qué me vas a responder? Ya, doctora, gracias. Y te vas a reír porque yo tengo que dar una solución, tu vida no la voy a cambiar, no te voy a cambiar tu marido, tu hijo, tu padre, tu situación económica, tu trabajo, ni a tu profesora. Te tocó esta y punto. Sí, Aunque te sí. estrese, me dejo entender, es lo que te tocó, sería todo. Entonces tienes que solucionar, no es no se estrese, váyase de viaje, qué bonito. No, así sea hipertensión por estrés, igual hay que controlar. Pero para yo saber si hay o no, lo que tengo que hacer es controlar, pues, valores de presión, vamos a aprender cómo ir controlándolo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Será mi duda. Ya. Muy bien, eso lo vamos a charlar el lunes. Yo creo que cualquier rato capaz volvemos a clase, no lo sé, pero hay unas discusiones, ahí mañana hay una asamblea de profesores y yo creo que se van a ir tomar. Ah, pero ustedes son solo lunes, ¿no? Bueno, con ustedes entonces, criaturas, hasta el otro lunes, ¿ya? Tengo que cambiar mi computadora en cualquier momento. Ya no sale ni mi video acá cuando yo entro a una reunión, pero si yo la creo, sí sale mi video. O sea que alguna fallita técnica hay por ahí. Cabe en la caja, ¿verdad? Sí. Yo puedo ir a obtener o buscar información ahí, o tiene Claro. que estar el paciente. No, 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 puedes ir. Cualquier persona tiene acceso al Centro de Información de Medicamentos. Ah, Debería ok. tener mayor publicidad, pues, ¿no? Pero como está Sí. en la institución, es como que es para la institución. Pero nadie te va a decir que no si vas y haces una pregunta. Ah, ok, doctora, muchas gracias. También. Sí. La universidad debería ser para todo el mundo. El problema es que, ¿quién va a llegar a la universidad a hacer una pregunta? Pero si lanzan una estrategia que es por WhatsApp, sabes la cantidad de preguntas que te llegarían, ¿no? Entonces ahora hay que enfocar ese proyecto, pero con gente muy capacitada para que sea por WhatsApp, porque ahí sí que trabajaría mucho.
¿no? Entonces yo de cualquier hospital, ¿a quién mejor preguntarle que a la universidad? Pero la universidad tiene que tener un estándar muy alto y hacer investigación para que sea tu confianza de llamar ahí y tener la mejor literatura ya seleccionada. ¿Quedó? Sí, doctora. Doctora, muchas gracias. Ya, ok. Bueno, criaturas, les veo, espero que próximo lunes, ¿ya? No tomen la cosa con calma, vayan a estudiar porque esto del online está fatal. Eh, les veo lunes. Bye, bye. ¿O hay alguna pregunta más? No les avanzo otro tema porque me duermo en online, ya les di un temita.